escándalo que se está viviendo y la crisis que está viviendo en Ecuador por este mismo tema también, por el tema de las bandas del narcotráfico y también por, lo hablábamos más temprano con un colega allí en Ecuador, de cómo las bandas de narcotráfico manejaban el poder también desde las cárceles. Es un tema que obviamente nos pone en alerta de las cosas que se están haciendo aquí para combatir el narcotráfico. Vamos a hablar de este tema con Inés Capdevila desde la redacción del diario La Nación. Inés, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Buen día, Gaby. ¿Cómo están? Buen día, Gustavo. ¿Cómo está la situación hoy en Ecuador? Que como te decía, también es inevitable uno no mirar lo que pasa en Ecuador para decir es un espejo al cual no tenemos que llegar a reflejarnos, ¿no? Efectivamente, un poco la progresión de cómo los grupos narcos se fueron apropiando de la vida ya hasta casi política de Ecuador. Es un poco lo que se ve de a poco en la Argentina, lo que se vivió en México también. Son procesos espejos. Son también muchas señales de alerta para la Argentina. Hoy en particular en Ecuador es un día un poco más tranquilo que el de ayer. ¿Pero por qué? Porque los servicios esenciales básicamente han sido suspendidos. Hay poco transporte público en las principales ciudades, Guayaquil y Quito sobre todo. Por lo tanto, las calles están tranquilas, hay mucho trabajo remoto. La educación ha sido trasladada a la educación virtual hasta el viernes próximo por orden ejecutiva del gobierno de Noboa. Por lo tanto, las calles están tranquilas. No hubo tantos incidentes nocturnos como sí se habían registrado ayer por la noche, insinuando ya lo que sería la violencia del día. Ese es el Ecuador que empieza un nuevo capítulo en esta enorme escalada de violencia narco. Y el capítulo básicamente será, según lo decretado ayer por el presidente Noboa, Gaby, un enfrentamiento a todo o nada entre las Fuerzas Armadas, que cuentan con una legitimidad extra luego de los decretos del lunes pasado y de ayer de Noboa, y los grupos narcos que hicieron una enorme demostración de fuerza e impunidad desde el domingo hasta hoy. ¿Y están las Fuerzas Armadas preparadas para un combate de este estilo? Creo que es la discusión de siempre. Uno mira acá en la Argentina y decís, no sé si están preparadas para ese combate. Mira la experiencia de Brasil y también genera algún tipo de discusiones, ¿no? Mira, en los lugares donde las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la lucha contra el narcotráfico, básicamente fracasó esa lucha. El ejemplo más estrepitoso, más ruidoso, es el de Felipe Calderón cuando era presidente de México, que básicamente movilizó todas las Fuerzas Armadas para luchar contra los cárteles más poderosos de ese momento, sobre todo el de Sinaloa. Y verdaderamente lo que ocurrió en los siguientes 4 o 5 años, una vez que Calderón inició esta guerra, fue un derramamiento de sangre, como no se había visto hasta ese momento, donde el narco, por supuesto, iba avanzando geográficamente. Eso no fue muy eficaz como táctica para derrotar al narco. A partir de allí fueron los siguientes gobiernos implementando otras políticas, pero básicamente el narco a partir de ahí también creció y creció. Lo mismo sucedió en Guatemala, lo mismo en cierta forma, no fue la misma estrategia en Colombia. Ecuador se enfrenta ahora a este desafío de tratar de contener a los grupos narcos de forma militar. Ahora, lo que dicen los especialistas, Gaby, y esto tiene mucho que ver con tu pregunta, es todo lo que los últimos gobiernos han tratado de poner en marcha contra los narcos son medidas paliativas, es decir, vienen después. No hay ningún tipo de prevención. ¿Y por qué hacen mucho énfasis en la prevención? Porque todos a la hora de explicar por qué el narco se ha convertido en el actor central de la vida política, económica y social de Ecuador, hablan de un montón de factores. No hay solo uno, no es una cuestión de seguridad, no es solo también una cuestión económica, del crecimiento de la pobreza, del crecimiento de la informalidad, de las poblaciones, de los jóvenes que no trabajan ni estudian. No es solo un factor financiero o monetario, la dolarización, como muchos acá en Argentina están tratando de echarle la culpa. Es una enorme canasta de factores que contribuyen a hacer esto. Por lo tanto, la prevención va a ser lo crítico. ¿Está Noboa capacitado para eso? A juzgar por lo que son sus políticas, hoy es medio difícil estimar que vaya a tener éxito. Y políticamente, ¿cómo ves la situación interna? Digo, la grieta, uno lo mira desde afuera y dice, la grieta es inevitable que se meta, que se acusen mutuamente de quién fue el que causó que crezca tanto el narcotráfico, pero también uno escucha a Correa, que ayer salió con un mensaje pacificador, ¿no? De alguna manera.
Sí, exactamente. Correa, que es, digamos, el otro personaje central de la política ecuatoriana, no está en Ecuador. Recordemos que vive en Europa, en Bélgica, de donde es originaria su mujer. ¿Por qué? Porque está requerido por la justicia para purgar su sentencia de 8 años de prisión por causas de sobornos. Correa dio un apoyo absolutamente total a Noboa ayer en su política de habilitar a las Fuerzas Armadas a ir a todo o nada contra los narcos, y lo mismo sucedió con otros personajes del espectro político ecuatoriano. Eso es un poco lo esperable ante, digamos, el desconcierto de Ecuador de ayer. Ahora, ¿es esa declaración de apoyo, de respaldo, va a ser algo aplicado en la realidad ante los consensos que va a necesitar Noboa en el Congreso para seguir, para darle más legitimidad a las Fuerzas Armadas en la lucha? Bueno, ahí está la gran pregunta. A juzgar por lo que sucedió en los últimos años de gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Lenín Moreno antes, suena muy poco creíble que ese respaldo declarado de ayer se transforme en respaldo legislativo, que es donde se van a decidir muchas de las cuestiones que son necesarias para derrotar a los narcos. Te escuchaba y estábamos mirando la imagen del estudio de televisión, uno no deja de estremecerse con estas imágenes y cómo generaron impacto. Lo que uno se pregunta es, ¿se veía venir una situación así o sorprendió de un día para el otro Ecuador esto? Mira, te diría, Gaby, que hay muchos incidentes de lo que sucedió ayer, muchos actos de violencia que sí son sorprendentes, sobre todo lo que vemos ahora, la irrupción en el estudio de un canal muy, muy importante de Guayaquil, que sí obviamente son sorprendentes. Ahora, esta escalada, esta demostración de fuerza de los choneros y los lobos, que son los dos principales grupos narcos, cuyos líderes se fugaron recientemente, uno el domingo, el otro el lunes de la prisión, son demostraciones de fuerza, de una fuerza que se viene construyendo no en los últimos 3 o 4 años, sino desde hace 20 años. Los choneros, que es el grupo narco más viejo, tiene más de 20 años. Empezó a operar hoy, empezó a construirse a fines del siglo pasado, a fines de los 90. Es decir que no es la irrupción sorpresiva del poder narco esto. Sí, lo que vimos ayer, esa demostración de fuerza, sí, porque es una marcada de terreno a un presidente nuevo y joven y algo inexperto como es Noboa. Le está marcando el terreno. Ahora, el poder narco no es nada sorprendente. Tal vez lo sea para nosotros, pero no para los ecuatorianos. En paralelo veníamos hablando del impacto en Argentina y Patricia Bullrich habló del tema también, se refirió, no sé si lo tenemos en placa ahí para compartir. Estamos dispuestos a ayudarlos y mandar fuerzas de seguridad si hace falta para ayudar a Ecuador, es lo que plantea Patricia Bullrich. ¿Esto cómo lo entendés, estas declaraciones de Bullrich? ¿En el marco de una ayuda real que se le puede llegar a dar o más también pensando en el plano local? Creo que hay muchos mensajes, las lecturas en el plano argentino, en el prisma argentino desde ayer abundan, tanto en la televisión como en el resto de los medios, como en las redes sociales. Y creo que un poquito en ese sentido habló Patricia Bullrich. Obviamente que es genuino la oferta de ayuda, pero es probable que Noboa por ahora no la acepte. En todo caso, si va a necesitar ayuda, es la ayuda de los países fronterizos, sobre todo aquellos países, Perú y Colombia, de donde proviene la mayor parte de la cocaína que encuentra tránsito en Ecuador y de allí es exportada a Estados Unidos hacia Europa. Ahora, también hay un mensaje hacia adentro de Patricia Bullrich, sobre todo, y esta es una lectura muy personal que puedo estar muy equivocada, en el sentido de darle poder total a las Fuerzas Armadas. Y eso es hoy también una discusión en Ecuador. ¿Por qué? Porque se edita en Ecuador una discusión, un debate que hoy en El Salvador está a flor de piel, que es el debate de los derechos versus la seguridad. Son excluyentes, es para privilegiar la seguridad, hay que recortar los derechos. Eso se pregunta hoy Salvador. El Salvador apenas un mes antes de una muy probable reelección de Nayib Bukele. Bueno, Ecuador le pasa lo mismo. Le están dando todos los derechos. A partir de ahora, las Fuerzas Armadas pueden actuar sin orden judicial y con total discrecionalidad contra cualquier miembro presunto de estos 22 grupos terroristas / narcos que fueron sindicados
basados en el decreto de ayer de Novoa. Y de bueno, hecho, ahí empieza el debate. Ine, está bien el planteo porque de hecho hoy Manuel Adorni en el vocero presidencial también habló del tema y habló de el objetivo que tiene el gobierno de Javier Milei con Bullrich en seguridad y Petri en defensa, de lograr que las Fuerzas Armadas en el marco de la ley se sumen también a las tareas de la Fuerza de Seguridad en el combate del narcotráfico, en la medida de lo posible. Aclaro esto en el marco de la ley porque lo hablábamos antes con Gustavo también. La ley de seguridad interior no les permite hoy a las Fuerzas Armadas dar ese combate, pero mirando lo que está pasando en otros lugares de la región, uno tiende a creer que va a haber muchos intereses en ese sentido. De hecho, también lo planteó Patricia Bullrich en otra de sus frases que tenemos para destacar ahí en una placa, diciendo lo que pasa en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, influye en Argentina. Tenemos que protegernos de esto, por el narco, como país y como continente, Inés. Sí, totalmente. Obviamente que influye no solo por una especie de contagio en cuanto a fenómenos social y políticos, sino también en el tráfico de las drogas, Gaby. O sea, la cocaína. Más allá de Ecuador, más allá de la Argentina, más allá de los países productores como Colombia o Perú, hay un fenómeno global que crece y que por más que los gobiernos con sus políticas públicas intenten limitar, crece, que es el consumo de drogas, sobre todo de la cocaína. Crece en Asia, crece en Europa, crece en Estados Unidos, crece incluso en América Latina. Por lo tanto, ahí ya tenés, digamos, un enemigo que es muy difícil de asir. Ahora, es eso que el mundo reclama de los principales productores sí tiene impacto en la Argentina porque viene a la Argentina y de aquí también es exportada. Ahí tenés un punto en el cual lo que sucede en Ecuador impacta. Impacta también, lo vos decías, la delegación en las Fuerzas Armadas de funciones que por ahí no están previstas por la Constitución o por el derecho local. Bueno, también la experiencia, lo que hablábamos recién, la experiencia del involucramiento de las Fuerzas Armadas de forma directa y central en la lucha contra el narcotráfico no tuvo buenos resultados en aquellos países que fue abierta esa estrategia, como Guatemala, como México. Ese es otro punto que la Argentina también debería tratar de ver. Y lo otro, lo que hoy muestran y hablan y analizan muchos especialistas y exfuncionarios ecuatorianos. El problema del narcotráfico, así como responde a fenómenos globales, el consumo de la cocaína, por ejemplo, entre otras cosas, también es, digamos, multicausal. Acá tenemos un problema económico, el crecimiento de la pobreza y la marginalidad. Tenemos un problema gigantesco que no se menciona mucho acá, pero es el problema de la corrupción. Todas las esferas del Estado, todas las instituciones están atravesadas en Ecuador por una corrupción rampante. El año pasado, una operación, la llamada Operación Metástasis, descabezó prácticamente el Poder Judicial y lo que sería el Consejo de la Magistratura ecuatoriana. ¿Por qué? Porque todos ellos habían sido sobornados por uno de los grandes narcos ecuatorianos. Es decir, es un problema que va mucho más allá de la respuesta militar o de seguridad. Ine, un placer como siempre, muy completo el repaso. Gracias a ustedes, Gaby, que tengan una muy buena tarde. Igualmente, nosotros seguimos con información urgente.